Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, sigamos con un problema más de circuitos trifásicos. Ese problema que nos dice, como ven en pantalla nos dice, una carga trifásica balanceada es alimentada por un voltaje de línea a línea de 220 voltios. Absorbe 1500 watts a un factor de potencia de 0,8 retrasado. Nos piden calcule su impedancia de fase en el caso de A si se conecta en delta y en el caso de B si se conecta en estrella. Bueno, planteamos el problema. Bueno chicos, antes de hacer el problema hay que recordar algunos conceptos. Cuando nosotros trabajamos en circuitos hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no es así? Que son, por ejemplo, las potencias y los nombres que tienen las potencias, por así decirlo. Cuando trabajamos, por ejemplo, en este tipo de circuitos, vamos a tener que recordar tres nombres muy importantes cuando hablamos de potencia. Potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. Listo. Hay que reconocer su simbología porque nunca nos dicen si es potencia aparente, si es potencia activa o si es potencia reactiva. ¿Cómo lo reconocemos? Con sus unidades, ¿no? En las unidades de la potencia aparente, ¿cuánto es? VA. O se le llama también potencia total en algunos casos. Otro nombre que, por ejemplo, tiene la potencia activa, ¿cuál sería? Potencia real, que se identifica en watts. El otro caso, que sería la potencia reactiva, se identifica con bars, ¿no es así? O potencia compleja. Listo, ya identifiqué los tres. Nosotros ya sabemos qué es potencia, así es que hablar de eso ya es en vano. La fórmula que nos dan de la potencia aparente o total, ¿cuál es? El S, ¿no? Se representa con una S, que es igual a raíz de 3 de PL, que sería por IL, que es el BL, voltaje de línea, ¿no? Eso ya hablamos en los circuitos trifásicos en el video anterior. Y intensidad también de línea, hay que tener cuidado con eso. Siguiente, ¿cómo relaciona ahora estos dos? Fácil. La potencia activa se relaciona que es igual a la potencia aparente S por el coseno de teta. Ahora tú dirás, ¿ese coseno de teta de dónde lo saco? Fácil, eso lo va a sacar siempre, o usualmente se saca de quién? De la impedancia, ¿no es así? Así es que no se preocupen por eso. Ahora, lo siguiente. En el segundo caso, la potencia reactiva Q se representa con un Q es igual a quién? Al S, que es potencia aparente por el seno de teta. De la misma forma, ¿no? El teta va a ser la impedancia, su ángulo, ¿no? De la impedancia. Listo. En el problema que nos están diciendo que absorbe 1500 watts, ¿no? El motorcito que tenemos en este sistema trifásico. Entonces, nos hablan sobre un factor de potencia. No, nos están hablando de... Claro, nos están hablando de un factor de potencia. Nos dicen que el factor de potencia que es igual a 0,8. ¿Y a qué es igual el factor de potencia? El factor de potencia es igual al coseno de teta. Cuando les digan factor de potencia es coseno de teta. Y nos dicen que es igual a 0,8. Ahora, pero coseno de teta, ¿qué sería igual? Este se lo pasé a dividir, sería P entre S es igual a coseno de teta. Entonces, ¿yo qué digo? Potencia aparente entre potencia... potencia activa entre potencia aparente es igual a 0,8. Lo siguiente es reemplazar, pero antes identificamos. Si estamos hablando de 1500 watts, ¿qué significa? Que es potencia activa. Ah, ya, entonces pongo potencia activa va a valer, P vale 1500. Ahora, el S, nos están diciendo que S es igual a raíz de 3 por BL por IL. Nos están diciendo que estamos en un sistema de 220 voltios. Por ende, el voltaje de línea es 220 voltios. No hay problema, ¿no? Voltaje de línea siempre es igual, no cambia. Entonces sería 220. Por intensidad de línea, eso es lo que queremos hallar. Entonces vamos a hallar la intensidad de línea con esta ecuación, por así decirlo. No es simplemente una operación matemática en este caso. Ahora, simplemente multiplicamos, dividimos y nos va a salir que la intensidad de línea va a ser igual a 4,9206 amperes. Ya hallé la intensidad de línea. ¿Eso me piden a mí? No, a mí me están pidiendo la impedancia cuando esté en delta y cuando esté en estrella. Entonces, en este caso, tú lo que tienes que hacer es crear o hacer un circuito en delta trifásicamente. No hay que recordar que es ABC o RCT. Lo van a ver de distintas formas en sus libros o en lo que estén estudiando en la universidad, lo que sea. Ahora, lo siguiente que es, yo les dije que cuando tengan el delta, pasen la estrella. Siempre los circuitos trifásicos trabajan en estrella, así es que háganlo de esta forma. Yo les expliqué, ustedes deben saber que los circuitos siempre se dividen entre 3 para pasarlo a estrellas. Si solo si las impedancias son iguales. Listo, ya lo convertí a estrella. ¿Cuál es lo siguiente? Reconocer en qué estamos en este sistema trifásico. Acá va a haber voltaje en... ¿Cómo se llama cuando era en N? Porque acá hay un punto N, ¿no? Se llama voltaje de fase, ¿no es así? Entonces, como estamos en un voltaje de fase, vamos a trabajar en voltaje de fase. Recuerda también que me están pidiendo cuánto va a ser esa impedancia cuando sea un voltaje de fase. Entonces, reemplazamos y decimos, a ver, hay que recordar,
La intensidad de línea va a ser igual a raíz de 3 por intensidad de fase. Ese es un concepto que tienen que tener en cuenta. Ahora, entonces, si la intensidad de línea vale 4,9206 amperios, lo multiplico por raíz de 3, me da la intensidad de fase. Seguimos, ¿no? En este caso se divide, ¿no? Para llegar a la intensidad de fase. Ahora, lo siguiente, ¿cuál sería? Voltaje de fase es igual a ¿quién? A intensidad de fase, ¿por quién? Por la impedancia. En este caso, la impedancia, ¿cuánto vale? Z entre 3, ¿no? Recuerda que es Z entre 3. Entonces, como la impedancia es Z entre 3, yo digo, voltaje de fase va a valer ¿cuánto? A ver, voltaje de línea valía 220. Cuando tú haces un cambio de voltaje de línea a voltaje de fase, simplemente el voltaje se divide entre raíz de 3. Por eso dicen que el voltaje de línea, ¿a qué es igual? A raíz de 3 por voltaje de fase. ¿Está bien? Entonces sería de la misma forma. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje de fase? 220 de raíz de 3. Listo. Simplemente reemplazamos, resolvemos, ya que tenemos la intensidad de fase, y nos va a salir la impedancia de fase en el caso cuando es un delta, ¿no? Cuando es un delta en Z, ¿cuánto vale Z? 134,13 amperios, ¿no es así? Entonces ya tenemos el primero. Ahora vamos a analizar cuando es estrella. Bueno, chicos, en el caso B, nos están diciendo que va a ser en estrella ahora nuestro sistema trifásico. Entonces, las impedancias son iguales y como está en estrella ya no hago ningún cambio. Simplemente, ¿qué digo? Lo mismo que la vez pasada. Intensidad de línea es igual a intensidad de fase por raíz de 3. Ya sé cuánto vale la intensidad de fase, ¿no? Va a valer 2,841 amperios. ¿No es así? Ya tengo la intensidad de fase. Lo siguiente, digo, voltaje de fase es igual a intensidad de fase por la impedancia. ¿Y yo por qué digo esto? A ver, ya los que de repente algunos no entienden. ¿Voltaje de fase cuál era? Voltaje de fase es, por ejemplo, voltaje AN, o el voltaje BN, o el voltaje CN. Siempre los módulos de los voltajes de AN, BN y CN son iguales, siempre van a ser iguales. Sí, solo sí, las impedancias también son iguales. Recordad que estamos en un sistema balanceado. Cuando es un sistema balanceado, puedo darme el lujo de decir que el voltaje de fase va a ser igual para los tres casos. Y también tomo esto, ¿por qué? Porque las impedancias son iguales. ¿Y qué pasaría si fuera desbalanceado? Ahí tienes que hallar, cada intensidad va a ser distinta y también como la resistencia también varía, ¿no es así? Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Pero siempre los voltajes van a ser iguales. Lo que no cambia, bueno, lo que puede cambiar en un desbalanceado, ¿qué sería? Las intensidades. ¿Por qué? Porque las resistencias o las impedancias son distintas. Entonces, sigamos. El voltaje de fase, ¿qué sería igual entonces? 220 de raíz de 3. Eso está igualito que siempre. Lo siguiente que sería, reemplazamos el IF. ¿Y cuánto vale el Z en el caso de que sea estrella o la impedancia cuando sea estrella? 44,71 amperios. Entonces sería todo, chicos. Espero les haya gustado el problema y si tienen alguna duda háganme acá abajo en los comentarios. Si desean suscribirse al canal y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao, chicos, cuídense.